Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estén mirando este video espero que se encuentren todos bien y muy felices y con ganas de aprender mucho. Bueno, este apunte que les escaneé y les envié, les subí como un regalito, en realidad es un apunte muy interesante que nos introduce en el tema de las compuertas lógicas y en el de las variables booleanas. Acá explica en este pequeño, son 5 hojitas, estas 5 o 6 hojitas, se explica bien cómo funciona y el concepto de lógica booleana y de variable booleana. Es interesante cómo funciona la computadora y cómo electrónicamente estas compuertas lógicas son las que hacen funcionar a toda la computadora. El concepto de compuerta es el que después va a ser pensado para permitir pasar información o no permitir pasar información, cerrar un circuito o dejarlo abierto. Así que les recomiendo la lectura porque es muy interesante. Yo quería hacer una pequeña comentario acerca de las compuertas que son más importantes. Hay otras compuertas que después las vamos a ver, pero empezamos con esto. La compuerta OR o suma lógica es una compuerta en la cual, como vemos en su tabla de verdad, que está por acá, acá está, para que la salida sea 0, tienen que estar todo en 0. Si al menos una de las entradas está en 1, la salida va a ser 1. El ejemplo típico es el circuito paralelo, ¿no? Donde yo tengo mi alimentación y si al menos uno de los cablecitos, digamos, ¿no? Pensemos que esta es una lamparita y si al menos una de mis compuertas está cerrada, ya la lamparita va a encender. Si mis lamparitas, si tengo todas las lamparitas abiertas, recién ahí la lamparita va a estar apagada. Es decir, si todas las compuertas están abiertas, el circuito no se cierra y no se enciende la lamparita. Pero si al menos una se cierra, la lamparita se enciende porque el circuito está cerrado. Esto es lo que se llama OR o compuerta lógica. Por otro lado, tenemos el AND o producto lógico, el I. En esta compuerta funciona como un circuito serie, donde si al menos uno de los circuitos está abierto, si al menos un circuito está abierto o en 0, el resultado va a ser que la lamparita no se va a encender, es decir, que la salida va a ser 0. Por eso si miramos su tabla de verdad, están todos en 0, menos aquellas en las que están las dos variables lógicas en 1, es decir, que está todo cerrado, porque para que la energía, para que el circuito se cierre, tienen que estar todas en 1. ¿Se entiende? Esto es bastante sencillo. Después tenemos el inversor o la negación, donde lo que entra es negado e invertido. Por ejemplo, vemos que la negación, por ejemplo, del 1 es el 0 y la negación del 0 es el 1. Es este triangulito con la puntita. El triangulito sin el circulito es una compuerta yes o una compuerta así, que en realidad funciona que si entra un 1 sale un 1 y si entra un 0 sale un 0. Y ustedes dirán, Walter, pero ¿para qué nos sirve algo que repite lo que estaba antes? En realidad estamos hablando de electricidad. Entonces, si yo pongo compuertas yes, lo que estoy haciendo es amplificando la señal, estoy rectificando la señal. Si yo tengo una señal que se viene debilitando y pongo una compuerta yes, la señal vuelve a su intensidad original. Así que recordemos que esto nos puede servir en el caso de que no tenga el circulito, que no sea una negación, nos puede servir para rectificar una señal. El OR exclusivo es el caso en el que es lo mismo, es una suma lógica, pero con la diferencia de que cuando las dos entradas se dan en 1, las dos entradas están en alto o en energía, el resultado va a ser 0. Es decir, no permite que las dos condiciones se den. No pueden estar los dos en 1. Si los dos están en 1, la salida va a ser 0. Bueno chicos, este pequeño videito era para esto, para contarles un poquito cómo funcionan estas compuertas lógicas, ya entrando un poquito más de lleno a lo que después vamos a ir viendo como el álgebra booleana. Les mando un gran abrazo y espero que se encuentren todos bien.